Buenas, bienvenidos a una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, empezaremos con un par de dudas de matemáticas que nos han hecho llegar a través de Classroom. Os recuerdo que cualquier tipo de duda que tengáis de matemáticas, física, de química, tenéis el Classroom, el código, uniros, mandaros cualquier tipo de duda. Hoy concretamente trabajaremos con derivadas integrales a la vez, ¿vale? Han venido dos dudas y voy a intentar que con dos ejercicios intentar explicarlo, ¿vale? A continuación, en la que es el avance, nuestra parte de avance tecnológico, noticias tecnológicas, como está un poco de moda, por suerte o en este caso por desgracia, las centrales nucleares, en este caso por la guerra de Ucrania, iba a empezar a hablar de las energías renovables, de cómo transformar energía, así que hoy hablaré de las centrales nucleares para que os quede un poco tranquilo del control que hay sobre ellas y cómo funciona y cómo es una energía limpia, y acabaremos con ejercicios de formulación orgánica que nos ha hecho llegar un alumno a través de Classroom. Así que ahora sí que comenzamos el programa. Bueno, como hemos dicho, hoy comenzamos con matemáticas. Parece que las derivadas están pegando fuerte en el instituto estos días, así que han vuelto a llegar varias dudas de la regla de la cadena. Yo he escogido dos ejercicios que creo que puedo explicar bien la regla de la cadena y las reglas de la derivación, y aparte ha entrado una integral, que es esta de aquí, que es una integral que ahora explicaré que es una integral por parte, ¿vale? Vale, comenzamos primero con las derivadas. Esta derivada de aquí, yo antes de hacer la derivada, siempre que tengo una raíz, recomiendo ponerla en forma de potencia. Es decir, este es el exponente y el índice, que es 2, lo ponemos aquí, ¿vale? Es más fácil de trabajar, ¿vale?, que hacer la derivada de una raíz, a gusto de, como digo yo, a gusto del consumidor y según también como os diga en el instituto. Habrá profesores que quieran que la hagáis a través de raíces y hay profesores que la hagáis a través de exponentes, ¿vale? Vale, la derivada de hecho es muy sencillo si lo ponemos así. ¿Por qué? Ya sabéis, o si no lo cuelgo en el Classroom del programa, la tabla de derivadas, que la derivada de una exponencial, como hemos dicho estos días anteriores, estos programas anteriores que podéis tirar de YouTube, es ella misma, es decir, no cambia. Sería básicamente poner aquí la exponencial. Pero, claro, esto no es una exponencial sola, sino sería muy fácil. Es una exponencial elevada a un número, elevada a una función. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que multiplicar por la derivada de esto. Vale. Aquí tened mucho cuidado. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿vale?, que olvidéis este 2 y hagáis la derivada de arriba, después lo dividáis entre 2. Podéis hacerlo así o hacéis lo de la regla de la derivación, ¿vale? Es decir, la regla de la división. Yo básicamente voy a derivar lo de arriba, que en este caso va a ser, la derivada de esto sería 3 y automáticamente le pongo el 2. Así que esto lo multiplicaríamos por 3 medios, ¿vale? Si no, hacéis la derivada del primero, que sería 3, pues el dado sin derivada, que sería 2, ¿vale? Es decir, sería 3 por este sin derivada, menos este sin derivada por la derivada de abajo, que es 0. Todo esto entre 2 al cuadrado, que es 4, que lo podemos simplificar con esto y al final queda 3 medios, ¿vale? Y aquí pues a gusto de cómo lo queréis hacer, ¿vale? A mí me gusta un poco simplificar las cosas porque después a la hora de los exámenes os liáis que si la derivada del primero, la derivada del segundo. Siempre y cuando tengáis aquí un número, olvidaros de hacer la derivación completa y hacéis básicamente, olvidáis de ese número y hacéis la derivada del denominador, ¿vale? Vale, entonces tendríamos hecho la derivada del primero. Aquí voy a hacer exactamente igual. Voy a transformar esa raíz en ¿qué? En una potencia. Cuidadito, es un medio, ¿vale? Aquí he puesto los 2 porque ya teníamos el denominador y aquí no existía el denominador como tal. Aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, es decir, es una función elevada a algo, ¿vale? Por lo tanto, su derivada, eso como digo yo, es como una cebolla. Tenemos que ir derivando de la capa más externa a la capa más interna, ¿vale? Es decir, que primero sería un medio
y dejamos el paréntesis exactamente igual, lo único que cambia es que esto sería 1/2 menos 1, ¿vale? Es decir, que sería menos 1/2, claro, lo pondremos, ¿vale? Y ahora sí que tenemos que, voy a coger otro color, multiplicar por la derivada de eso. Aquí no podemos librarnos como aquí, que me libra antes del 2, que era el numerador, y después aquí tenemos que hacer la regla de la división. La derivada del primero, que es 1, por el dado sin derivar, menos el primero sin derivar, y la derivada del de abajo, que es 3x al cuadrado. Todo esto, por supuesto, sería 3x, todo esto elevado a 2, que sería x elevado a la sexta, ¿vale? Vamos a intentar dejarlo lo más bonito posible, dentro de lo que podamos. 1/2. 1 menos 1 es menos 1/2. Básicamente darle la vuelta, que ahora se la daremos, ¿vale? Y aquí me queda x cubo menos 3x cubo, menos por menos más, es decir, más 3x al cuadrado, partido de aquí a la sexta. Si seguimos haciendo esto, me ha dicho esto más o menos es, o darle la vuelta, poner 1 partido de eso, así que esto sería elevado a 1/2, y aquí nos va a quedar menos 2x al cubo más 3x al cuadrado partido de aquí a la sexta. ¿Vale? Yo recomiendo dejarla así, porque ahora habríamos que hacer el mínimo de las potencias, volver esto en forma de raíz. Yo en principio lo dejaría así, ¿vale? A veces va a haber suerte y se va a poder simplificar algo. Por ejemplo, unas malas se me está ocurriendo de aquí, saca x al cuadrado, ¿vale? Y después de esto con algo de aquí queda la cuarta, ¿vale? Entonces, un poco más yo haría aquí en esta derivada, pero como digo a los alumnos, aseguraros bien de tener la derivada, simplificad hasta donde sepáis, ¿vale? No simplificáis ni intentéis tachar este con este, porque ya sabéis que dentro de una suma no podemos tachar, ¿vale? Yo lo llamo particularmente matar gatitos, ¿vale? Es decir, no podemos simplificar este con este, pero sí que podemos sacar factor común e intentar simplificarlo, ¿vale? Es lo que yo haría en esta derivada, ¿vale? Es decir, no me complicaría nada más con esto de aquí, porque eso sería tener más la derivada, ¿vale? Es decir, simplificar hasta donde sepáis, es decir, no quedaros aquí, es decir, intentar llegar a este o a este, ¿vale? Como mínimo. Que llegáis hasta aquí, bien, que sabéis algo más, bien, yo voy a dejarlo aquí, ¿vale? Y me meto de lleno con la integral por partes, ¿vale? Para eso voy a, bueno, de momento voy a borrar, sí que voy a borrar esta parte de aquí, esta última que he hecho aquí, para no liar mucho. Vale, porque eso es una integral por partes. Una integral por partes son dos funciones que no tienen nada que ver una con la otra, es decir, que una no es división de la otra, ¿vale? No tiene relación una con la otra, ¿vale? Por eso es por partes, ¿vale? Que distinguir dos tipos de funciones. Para eso explicarán en el colegio que aquí hay que escoger u y diferenciar de v, y hay que hacer su derivada y su integral. Lo importante es rellenar estos dos con estos dos de aquí, es decir, con las dos funciones que tenemos ahí. Yo tengo una regla que me explicaron hace años un profesor de matemáticas muy bueno que tuve, ¿vale? Que es la regla del arpe. No sé si vuestro profesor o profesora os lo explicará en el instituto, ¿vale? Pero incluso la uso hoy en día cuando tengo dudas, ¿vale? La A significa todo lo que sea arcoseno, arcotangente, todo lo que le lleva la palabra arco, ¿vale? La L significa logaritmo, ¿vale? La P significa polinomio. La E, exponencial, y por último, senos y cosenos, ¿vale? Y con eso voy rellenando la U y el diferencial de V. Es decir, esto nos ayuda a rellenar estos dos, que es lo importante. Vale, mirando mi integral y mirando lo del arpe, tengo un logaritmo antes que el polinomio, es decir, aquí iría logaritmo de x y aquí iría esto.
hacemos primero la derivada del logaritmo, nos va a quedar hecho. Siempre lo que se va buscando por integrar por partes es que nos quede una integral muy sencillita, ¿vale? Es lo que vamos intentando buscar. Vale, si hacemos la integral de hecho, vale, la integral os recuerdo que es lo contrario de la derivada. ¿Vale? Me voy a quedar, si por aquí no está más claro, le resto 1 al exponente, ¿vale? En la integral lo que hacemos es sumarle 1 al exponente. Así que esto se va a convertir en x al cuadrado y en vez de multiplicar dividimos, ya digo, es lo contrario de derivar, y la derivada de un número era 0, aquí no es 0, sino que sería 2x, 3x, 4x. ¿Vale? Siempre se pone mala constante, pero no voy a ponerla porque la voy a poner aquí arriba. Vale. Voy a poner rojo y ahora lo tengo aquí. Y esto es lo que en el Instituto de Profesor lo habrá explicado de 500.000 formas porque hay varias formas o varias frases de explicarlo esto, ¿vale? Yo lo voy a explicar por lo de la vaca, ¿vale? Es decir, esto cómo se va poniendo. U, que es una vaca, si multiplicamos este por este, una vaca, ¿vale? Vestida de uniforme. Hay varias formas, ¿vale? A mí hace un par de años una alumna me lo dijo y me hizo mucha gracia y desde entonces lo he cambiado a la otra forma que tenía antes, ¿vale? Porque antes era este por este y por este, entonces me hizo mucha gracia lo de la vaca vestida de uniforme y lo explico así porque me hace gracia, ¿vale? Y os quedáis con él. Vale. Teniendo ya hecho U y diferencial de V con la regla del arpe, que es lo más complicado, ya lo que nos quedaría es multiplicar la U, que es la vaca vestida, es decir, sería el logaritmo de x menos, no me carga aquí, pero la pongo aquí. Y ahora sería la integral de esto por esto. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Bueno, si veis, esto lo podemos ir simplificando, por ejemplo, se va una x de aquí con otra x de aquí, y se me va a quedar x partido 2, y esta x se va con esta, es decir, menos 2. Se me va a quedar esta integral, ¿vale? Esta integral es muy sencillita, ¿vale? Una integral polinómica, que lo único que hay que sumarle un grado a esta y dividirlo. Como es de grado 1, 1 más 1, 2, ese sería grado 2, y 2 por 2, 4, es decir, que la integral sería de grado 2 partido 4, es decir, le suma 1 al grado, y he dividido entre 2, pero ya como había otro 2, 2 por 2, 4, ¿vale? Nos sacamos el 2 fuera y se multiplican los 2, ¿vale? Y esta, la integral de un número, ya sabemos que es 2x, entonces es menos 2x. Es decir, ¿cómo quedaría la integral? Voy a ponerle aquí en rojo para que sepáis lo que quedaría. Quedaría esta parte de aquí, que la tenemos de antes, y quedaría el logaritmo de x por x al cuadrado partido 2 menos 2x menos, cuidado, tengo que llevar este menos de aquí, sería la integral de esto más 2x. Y ahora sí que le ponemos la c de constante de integral indefinida, ¿vale? Esta sería la función primitiva, ¿vale? Lo importante es cómo rellenamos esto por la regla del arpe, ¿vale? U diferencial de V, lo importante y a partir de ahí es ir rellenando lo de una vaca vestida de uniforme, ¿vale? Lo vais rellenando y ya lo que nos queda es la integral, ¿vale? Hasta aquí las dudas matemáticas y ahora vamos con la energía nuclear. Vale, como he dicho en la cabecera del programa, hoy vamos a hablar de las centrales nucleares que por desgracia están muy de moda por la guerra de Ucrania, ¿vale? Yo quería empezar explicando otro tipo de energía renovable y cómo se transformaba en energía esas centrales nucleares, perdón, esas centrales cómo transformar en energía, pero es muy complicado, ¿vale? Empezaré por la central nuclear porque está muy de moda, ¿vale? Hay que distinguir la central nuclear 4 edificios muy característicos, uno de ellos donde se encuentra el reactor, que es esta parte de aquí bóveda, ¿vale? Que está hecha de hormigón, ¿vale? Donde tenemos la vasija y el reactor
que es donde se produce todo el calor y toda la reacción, que pasa a través de esto que aquí hay elementos de control, pasa aquí a la turbina donde se produce la magia y se transforma la energía cinética en energía eléctrica, que es la que llega a nuestros hogares, ¿vale? Y por último, o por penúltimo, tenemos la torreta, que todo el mundo conocemos, que es donde se desprende el vapor, y otro donde los ingenieros hacen la magia, ¿no? Donde se lo controlan todo, ¿vale? Si vamos parte por parte, aquí tenemos la vasija. En la vasija básicamente tenemos el reactor. En el reactor tenemos lo que es el uranio 235 más los elementos de control, más los elementos de moderador, ¿vale? El refrigerador que entra por aquí, ¿vale? Todo eso hace que la reacción nuclear, ¿vale? Es decir, el uranio 235 es un elemento muy radiactivo y lo que hace básicamente es que produce una reacción junto con los neutrones que hay ahí, produce una reacción en cadena, ¿vale? Los elementos de control que se introducen de vez en cuando, por eso escuché que las centrales nucleares se paran de vez en cuando porque necesitan pararse, ¿vale? Porque necesitan, digamos que controlar, ¿vale? La población que hay de neutrones para que no ocurra, por suerte, por desgracia, como ocurrió en Chernobyl, que se llevó al máximo el reactor y explotó, ¿vale? Y se producen lo que son los elementos de control. Aquí tenemos el uranio 235 y se le mete lo que son los elementos de control, que suele ser grafito, agua, ¿vale? Normalmente en España se utiliza agua a presión, ¿vale? Junto al grafito, ¿vale? Se controla básicamente lo que es que los neutrones estén en un estado térmico o más moderado, junto al recubrimiento que tiene, que se llama refractor de la vasija, ¿vale? Entonces eso hace que los neutrones se mantengan constantes y la reacción no vaya más, ¿vale? Es decir, que ahí estamos completamente seguros y lo que se hace es que estas reacciones que estáis viendo aquí se produzcan de una forma más lenta. Incluso hay momentos del año en el que el reactor se para, ¿vale? Completamente, ¿vale? Aquí tenéis el reactor en pleno funcionamiento, ¿vale? Y como ya he dicho, se mete el refrigerante, se mete el moderador, elementos de control, y lo que hace es controlar el número de neutrones, ¿vale? Para que no se lleve al máximo, ¿vale? El refrigerante entraría por aquí, ¿vale? Y por aquí lo que entraría es, digamos que vapor de agua, ¿vale? Junto al refrigerante y más elementos de control que hay por aquí, que iría por aquí, llegaría todo eso a las turbinas que están por aquí, ¿vale? Y aquí es donde se produce la magia, ¿vale? Básicamente todos, bueno, los generadores, ¿vale? Todos tienen esto, ¿vale? Son turbinas que transforman, en este caso, transforman el calor, porque la energía nuclear lo que hace es transformar esa energía tan poderosa, transformarla en energía que llega a nuestra casa a través de la energía cinética de las turbinas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que son las salas de controles, ¿vale? Y cómo entran los refrigerantes, ¿vale? Las turbinas a presión, ¿vale? Tenéis varios ejemplos. Y cómo se refrigera parte de los refrigerantes y parte de esas turbinas, ¿vale? Y los transformadores que hacen que llegue la energía a nuestras casas. Ya os digo, tenéis que tener mucha tranquilidad porque las centrales nucleares están muy controladas, ¿vale? Hay personal muy cualificado en las salas de control donde saben perfectamente la cantidad de refrigerante que tienen que meter, la temperatura a la que tiene que estar el reactor, ¿vale? Lo que recubre el reactor está recubierto por dos partes. Una parte que se llama vasija, que tiene un reflector que lo que hace es mantener el número de los neutrones constante. Ya os digo, y cuando llega un cierto tiempo, al cabo de un cierto par de años, depende de la central, paran para que el número de neutrones baje y esas reacciones que se producen en cadena disminuya y el reactor vuelva a arrancar de nuevo, es decir, para que no se llevaran al máximo, ¿vale? Tiene que tener mucho cuidado, mucho control. Está la Agencia Internacional Atómica, que controla perfectamente los índices de no radioactividad, es decir, hay mucho control. Lo que hay que tener mucho cuidado es qué se hace con ella. Ya sabemos lo que ocurrió en Chernobyl, se llevó al máximo, no se respetó esos tiempos de parada, explotó el reactor, las turbinas también estuvieron al máximo mucho tiempo. Es decir, si las cosas se hacen bien, es una energía que es limpia, porque básicamente en la torreta de aire lo que desprende es vapor de agua, no desprende nada dióxido de carbono. Según los expertos, hay uranio para mantener la Tierra electrificada durante miles y miles de años, es decir, que sería una energía
renovable, es decir, no se va a agotar tan fácilmente como otras. Es muy poderosa, es decir, con un gramo de uranio podríamos iluminar Marchena, pero siempre con las condiciones adecuadas, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta las grandes desventajas que tiene, que hoy en día y la tecnología que hay, esos elementos radiactivos que se forman, digamos que se almacenan porque no se sabe qué hacer con ellos. Yo soy de la opinión de que de aquí a un par de años, algunos o incluso algunos de los chavales que estáis viendo este vídeo, seréis los próximos ingenieros, los próximos físicos, que con esos materiales radiactivos haréis maravilla o haréis una nueva energía, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy tonto de lo que dura los elementos radiactivos. Hace un par de programas hablamos de Marie Curie o del matrimonio Marie Curie. Bien, pues las hojas con las que trabajaban, los libros o los manuscritos, lo tiene en sarcófagos de plomo, porque se creen que hasta dentro de 1500 años esos papeles seguirán contaminados. Fijaos, si estamos hablando del polvo que había en los laboratorios, imaginaos todo este uranio que cuando ya no se usa o parte de esos residuos nucleares que ya no se usan, pues tardan miles y miles de años en degradarse. Es la única gran pega que tiene. Yo, y aunque esté feo decirlo en la tele, soy un gran defensor de la energía nuclear, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Es una energía que no va a depender del tiempo, es decir, no es como la energía eólica o la energía solar, que de noche no produce, o si está nublado no produce, o la eólica si no hay viento no produce. La energía nuclear va a producir siempre, pero hago mucho hincapié, por favor, las cosas siempre bien, ¿vale? Una central nuclear es segura hoy en día, es decir, desde los años 40, que fue la primera en Estados Unidos, que fue uno de los grandes físicos de la física cuántica, que fue Fermi, hasta el día de hoy, las centrales nucleares ha habido muy pocos accidentes, quitando el de Chernobyl que se llevó al máximo. Los otros han sido por suerte, por desgracia, accidentes naturales que han ocurrido, ¿vale? Como fue el caso de Japón, ¿vale? Ya os comento, yo soy gran defensor de las centrales nucleares. Todo esto se mantiene al control y hay grandes expertos. En España, por desgracia, solamente es el 40% de la energía que consumimos. Sí que es verdad que tenemos 7 reactores nucleares en España. Fijaos que la central nuclear tan famosa que se ha hablado de Ucrania tenía 6, aquí tenemos 7. De los 7 creo que hay 3 en Lactancia, es decir, que están en este momento en periodo de relajación. Una central nuclear que se está desmantelando y otra que se acaba de cerrar, que es la de Garoña. Aquí, por desgracia, no se está apostando por ese tipo de energía. Es una lástima. Sé que es muy peligroso, pero, por ejemplo, en Francia supone casi el 80% de la energía que consumen los franceses vienen de la energía nuclear. Y más en estos tiempos que estamos dependiendo de terceros países para iluminar nuestras casas y iluminar nuestros puestos de trabajo. Y ahora sí, seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Ahora sí seguimos con química, formulación orgánica en este caso, ¿vale? Nos han hecho llegar a una serie de ejercicios que voy a intentar resolverlos, ¿vale? Formulación orgánica y nos dan el nombre y tenemos que formular el producto, ¿vale? Ahí en pantalla irá apareciendo los nombres, ¿vale? Yo lo iré diciendo y lo haré haciendo, ¿vale? En el primer ejercicio que nos dice es 3 bromo propanal. ¿Vale? Lo primero que tienes que ver es la cadena, ¿vale? En este caso es una cadena de 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dice prop, es decir, son 3 carbonos. Empezamos por ahí. Vamos a ver la terminación para ver qué es, si es un aldehído, si es una acetona, si es un ester, si es una ester, ¿vale? Entonces nos fijamos, nos dice la terminación al, es decir, que en este caso es un aldehído, ¿vale? El aldehído yo lo voy a poner de forma desarrollada para que sepáis lo que estamos haciendo, ¿vale? El aldehído sería ese. Va siempre al principio o al final, ¿vale? Es decir, al principio y al final de la cadena. Yo lo voy a poner aquí por comodidad, ¿vale? Lo podéis poner por donde queráis. Y después simplemente en el 3, es decir, 1, 2 y 3, ¿vale? Voy a ponerlo así de forma también descarada, tendríamos un bromo, ¿vale? Y ya básicamente, como digo yo, lo que nos queda es rellenar, ¿vale? Acordaros que los carbonos son 4 enlaces, tiene que tener las 4 direcciones ocupadas. Aquí tiene 2 ocupadas, le harían falta 2 hidrógenos.
Aquí tiene 2 ocupadas, le harían falta otros 2 hidrógenos. Aquí tiene 1, 2, 3, más este 4, es decir, ahí no tenemos que añadirle nada más, ¿vale? Ya estaría cubierto. Y ese sería el 3-bromo propanal, ¿vale? El siguiente que tenemos ahí es ácido 2 hidroxibenzanoico, ¿vale? Vale, la propia palabra lo indica y aquí en este caso es un ácido un ácido de los tipos benzoicos, ¿vale? Es decir, que en este caso contaríamos y serían 6 carbonos porque es, así que pondríamos aquí los 6 carbonos, ¿vale? Al igual que el aldehído, en este caso el ácido tiene que ir al principio y al final. Por comodidad, igual que antes, lo voy a poner aquí al final. Fijaos que la gran diferencia con este es que aquí tenía una molécula de hidrógeno y aquí tiene una molécula hidróxida, ¿vale? La diferencia entre el aldehído y el ácido carboxílico, ¿vale? ¿Qué más cosas nos dice? Que en el segundo carbono tenemos un hidroxi, ¿vale? Hidroxi es la forma de llamar radical al alcohol, es decir, que 1, 2, aquí habría un alcohol, ¿vale? Y no hay más cosas que añadir, es decir, ahora ponemos las rayitas básicas, no hay ningún enlace doble. Aquí le haría falta 3 carbonos, pues ya sabéis, 3 y 1, 4. Aquí le haría 2, porque ya tiene 2 y 2, 4. 2, 2. Y cuidadito que a este nomás le haría 1, porque tiene 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y este de aquí, como el aldehído, estaría completo, ¿vale? Vale, el siguiente que tenemos es 3 cloro bu 2 ona. Es el guión chiquitillo ahí, ¿vale? Yo que soy de la forma antigua, a veces se me olvida poner los guiones aquí y ya sabéis que la IUPA en 2016 cambia un poco la formulación. Vale, igual que antes os digo, hay que contar los carbonos que tenemos principales. En este caso, Bu significa que tengo 4 carbonos en la rama principal, así lo vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Aquí están hablando de que tenemos una acetona, y la acetona está en el segundo carbono. Si empezamos por aquí, tendríamos la acetona aquí, ¿vale? Voy a poner así de forma descarada, ¿vale? Y claro, en el 3, voy a ponerle aquí, de forma descarada tendríamos el cloro, ¿vale? Y ahora ya lo que nos quedaría es ir rellenando huecos. CH3, 1, 2, 3. Fijaos que aquí tiene 1, 2, 3, 4, no haría falta nada más. Aquí un hidrógeno y aquí los 3 hidrógenos, ¿vale? El siguiente ejemplo que vamos a hacer sería 2 bromo perdón si tardo, pero están puestos de la forma antigua y tengo que ir traduciéndolo a la nomenclatura nueva, ¿vale? Pero tardo un poco en ir leyéndolo, ¿vale? Sería 2 bromo pen 1,4 dieno, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, me incluyo yo, ¿vale? Tengo apuntes y ejercicios de hace años que no he modificado y que, bueno, que hay que ir adaptándolo poco a poco a la nueva nomenclatura, ¿vale? No tiene más historia. Aquí PEN significa que tenemos 5 carbonos, ¿vale? Entonces escribiríamos los 5 carbonos, como ya hemos dicho antes. Vale, si queremos empezar a contar por aquí o por aquí, da igual. Por ejemplo, si empezamos a contar por aquí, en el 1 tendríamos un doble enlace, 2, 3 y 4, aquí tendríamos otro doble enlace, y en el 2 tendríamos un bromo, ¿vale? Aquí haría falta 2 hidrógenos, aquí solamente un hidrógeno, aquí haría falta 2 hidrógenos, aquí 1 y aquí 3, ¿vale? Vale, y el siguiente sería el E, que sería
3-etil. Entiendo que ahora sería 1-penta. Este 1 no iría ahí, claro. Una nomenclatura nueva. Para no liaros tampoco, sería 3-metil pentano. Uno ol, ¿vale? Vale. Serían 5 carbonos, ¿vale? En el 1 ya me han dicho que tengo una molécula de... Voy a poner así de forma descarada, ¿vale? Tenemos una molécula hidróxida. Y si empezamos por aquí, 1, 2 y 3, aquí tendríamos un etil, ¿vale? El etil es el radical de 2 carbonos, ¿vale? Así que sería CH2, CH3, ¿vale? Y después ya solamente nos queda ir rellenando. CH3, CH2, 1, 2, 3 y 4, CH2 y C. Aquí sería CH2, ¿vale? Ya sería el 3-metil pentanol, ¿vale? Voy a ver el siguiente, no tengo ningún problema. Vale. El F sería ahora 3, 5, 7. Trimetil. 6. 1. Metil. Propil. Un poquito más largo. Decano. Vale, así que la cadena principal tiene 10, ¿vale? Este es el más largo de todos, ¿vale? Vale, así que habría que escribir aquí 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahí, vale. No tiene ni doble enlace, no tiene ningún grupo funcional raro, ¿vale? Simplemente, pues por ejemplo, si empezamos a contar por aquí, 1, 2, 3, aquí voy a tener un metil, 4, 5 voy a tener otro metil, 6, 7 y aquí tengo otro metil, y en el 6 tengo esto raro de aquí que no es más que un propil. Perdonadme que lo ponga sin de lado porque no me va a caber. CH2, CH2, CH3. Y ahora en el 1, me decía aquí justamente, le tenemos que sacar un CH3, ¿vale? Y ya solamente nos quedaría ir rellenando huecos. CH3, CH2, CH2, CH, aquí igual CH, CH, CH2, CH, CH2 y CH3, ¿vale? Y ese sería el elemento un poco más largo que nos han mandado, ¿vale? Y ahora voy a hacer uno último, aquí abajo, que me dice que es... La H sería el 3-metil butil. El 3 me lo he inventado yo. Es metil butil éter. Vale. Vale, antiguamente también esto se puede llamar, ¿vale? O sea, se puede llamar como un metoxibutano, ¿vale? En la forma antigua. Lo voy a poner porque, bueno, me gusta poner un poco la forma antigua, ¿vale? Un éter, ¿qué significa un éter? Pues un éter no es más que un oxígeno que tiene aquí una cadena, aquí otra, ¿vale? Así que por un lado voy a tener CH3, mientras que por otro lado voy a tener CH2, CH2 y CH3, ¿vale? Y ahí he puesto aquí uno menos, CH3. Y este sería el metilbutiléter, ¿vale? Estos son más o menos los ejercicios que os habéis mandado de formulación. Si nos ha quedado un poco claro, pues ya sabéis, como los alumnos de derivadas que han mandado esta semana otra vuelta de derivar. Si queréis que vuelva a hacer ejercicio de formulación, pues la semana que viene ya tenéis el email del programa o el código del claro, uniros, mandad cualquier tipo de duda que tengáis. Y
no me importa volver a hacer formulación orgánica, que supongo que la estaréis dando ahora en el instituto. Hago un pequeño resumen de lo que hemos hecho hoy. Hemos hecho un par de derivadas, una integrada por la regla de la cadena. Hemos explicado así un poco por encima una central nuclear, ¿vale? Y hemos acabado con formulación orgánica. Y hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene. Ya sabéis, cualquier tipo de duda y tenéis los medios para mandarlo. Hasta la semana que viene.